quiero volver a reiterar mis saludos a todos los alumnos que están escuchándonos y que se han unido a esta charla inaugural de este curso de especialización en Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Bien, hoy día vamos a hablar sobre un tema introductorio fundamental para un curso de especialización sobre Derecho Constitucional y Teoría del Estado, que es precisamente la génesis, los antecedentes históricos, los pilares fundamentales del constitucionalismo moderno. Una clase que básicamente nos va a hacer un recordaris y va a ser un tránsito histórico de cómo se ha llegado el día de hoy en la mayoría de países occidentales, sobre todo, a hablar de un auténtico Estado constitucional de derecho. Y digo de países occidentales porque, como ustedes bien saben, el constitucionalismo moderno no es universal. Tal vez todos quisiéramos que fuera así, pero no lo es. En un mundo multipolar como estamos teniendo y vamos a tener durante todo este siglo XXI, definitivamente, pues, una de las características de este mundo multipolar es que coexisten una serie de culturas, de civilizaciones, y es muy difícil, por supuesto, tratar de articularlas, ¿no? Se ha determinado que en la actualidad hay básicamente cuatro culturas o cuatro civilizaciones que están coexistiendo y de alguna manera en pugna por tener cierto poder en la geopolítica mundial. Estamos hablando de nosotros, la cultura occidental, que es obviamente derivada de los cimientos del cristianismo, de los romanos, de los griegos, pero también hablamos de la cultura musulmana, que definitivamente tiene arraigo pues en la religión islámica, en la cultura árabe, pero también hablamos de la cultura oriental china, que también es una cultura diferente, hablamos de la cultura rusa, que es una cultura con un cristianismo ortodoxo, diferente a Occidente, con otros valores y que obviamente están en pugna. Por ahí hablamos de por qué no en Latinoamérica germinar una cultura occidental andina también, ¿no? Con rasgos propios de, de nuestra identidad latinoamericana. Muy difícil todavía porque a nosotros nos arrastra la cultura occidental representada básicamente por los Estados Unidos y Europa, pero ante la decadencia de la cultura occidental europea y norteamericana, ¿por qué no pensar que los cimientos de la cultura occidental, los valores intrínsecos de ella se pueden defender aquí en América y sobre todo en Sudamérica, ¿no? Creando una cultura occidental andina. Entonces, en ese marco, una de las características de la cultura occidental es el constitucionalismo, ¿no? Pero, como vuelvo a repetir, no es universal. Es una de las características de una de las cuatro culturas que hoy en día están en pugna geopolítica y que están derivando en un mundo multipolar como el que estamos viendo, ¿no? Entonces, vamos un poco a recordar, voy a compartir la diapositiva, estoy habilitado, ¿verdad, Rida? Sí, maestro, justo le acabo de compartir también las diapositivas con un diseño de Diápolis, por favor, si lo Ay, puede. ¿a dónde me la has mandado? Al WhatsApp. Y Uh, si yo le ayudo a no. compartir, maestro. Con Si mucho. quieres tú compartirlo sería genial porque no tengo el WhatsApp conectado acá a la computadora. Listo, maestro, con mucho gusto. En este momento. Perfecto. Ponlo tú y yo te voy indicando. Listo, maestro. Un segundo, por favor. Ujú, ujú. Mientras va explicando, doctor, por favor. Bueno, claro que sí. Gracias. Eh, Hablar del constitucionalismo es remontarnos a una época histórica reciente, en realidad. El constitucionalismo moderno tiene antecedentes que vienen del siglo XIII o inclusive mucho antes, pero recién comienza a germinar a raíz de las tres grandes revoluciones que acontecieron en Occidente. En primer lugar, la revolución norteamericana que conllevó a la independencia de los Estados Unidos. En segundo lugar, y que tiene un antecedente también derivado de las revoluciones inglesas. Luego viene la Revolución Francesa, que es tal vez la revolución, muchos consideran como la revolución histórica más importante
de la humanidad. Yo discrepo allí en eso, pero bueno, algunos consideran que es importante porque hubo un antes y un después. Y en tercer lugar, las revoluciones de los países americanos, que luego de la revolución, de la independencia norteamericana y luego de la Revolución Francesa, lógicamente también buscaron, en base a los principios y fundamentos de ambos acontecimientos, también ser independientes. Pero antes de estas revoluciones, el constitucionalismo se va forjando en base a una serie de antecedentes. Pero hay que tener en claro lo siguiente. Durante los, vamos a decir, 4 y 2, 6.000 años que tienen la historia de nuestra civilización, digo 6.000 años porque hace 4.000 años comienzan a surgir las primeras ciudades que forman la civilización con los sumerios. Acá también se reporta, por ejemplo, ciudades como Caral, que tienen una historia aproximadamente de 6.000 años. Em, de la civilización, de nuestra civilización actual, de la civilización humana, durante estos 6.000 años reportados, aproximadamente 5.500 años hemos vivido bajo una forma de Estado. 5.500 años, o sea, de la historia, de la civilización escrita, documentada. No puedo ir más allá porque acuérdense que más allá no hay forma de saber qué ocurrió, ¿no? Yo creo, hablo de la civilización humana actual porque creo que pueden haber existido otras civilizaciones, ¿no? Saquen ustedes sus propias conclusiones. El Homo sapiens tiene 300.000 años de historia, de las cuales solamente 6.000 años están escritos, de su historia está escrito. Y, o sea, 294.000 años no se sabe qué hicimos. Y fíjense ustedes, por una cuestión lógica, si en 6.000 años, desde los sumerios hasta la actualidad, hemos podido desarrollar una tecnología que está a puertas de construir ciudades en la Luna y de llegar a Marte y terraformar Marte y desarrollar la inteligencia artificial y desarrollar la computación cuántica y todo lo demás en solo 6.000 años. Yo me atrevería a decir que no creo que en 294.000 años, que no sabemos qué ocurrió, no hayan existido otras civilizaciones y el Homo sapiens haya podido de repente avanzar hasta un punto como el actual y haberse destruido también y empezar todo de nuevo, ¿no? Imagínense, ahorita, por ejemplo, en estos 6.000 años que hemos avanzado y tenemos armas tan letales como bombas termonucleares, todo el mundo sabe que si estalla una guerra nuclear, se acabó nuestra civilización y regresamos a la época de la edad de la piedra. Y podría haber pasado eso en los 294.000 años que tiene nuestra especie. Y estoy hablando del Homo sapiens, no estoy hablando del Neandertal, del Cromañón, del Fiorensis, que son especies humanas más antiguas todavía que nosotros, teniendo en cuenta que el planeta Tierra tiene 4.500 millones de años. O sea, imagínense, entonces, esa historia pues no se sabe ni nunca se sabrá, pues no, pero en estos 6.000 años de historia escrita, 5.500 años, el ser humano se ha regido por una forma de Estado, que es el Estado monárquico absolutista. Por eso que digo que el constitucionalismo es un fenómeno reciente, que no tiene más de 500 años en la historia en esta historia de nuestra civilización humana. En 5.500 años, todas las civilizaciones, las culturas, los países que surgieron en un constante venir y devenir donde hay auges y hay caídas, la constante en la historia, los imperios surgen y luego caen, eso es algo constante, desde la época de los sumerios, pasando por los egipcios, los babilónicos, los romanos, los persas, etcétera, etcétera. Y ahora estamos viendo la caída, por ejemplo, de otro imperio, Estados Unidos. Tal vez uno de los imperios más poderosos de la Tierra, pero que también cayó más rápido que cualquier otro de la antigüedad. Entonces, en estos 5.500 años, el ser humano se ha mantenido bajo la égida de un estado monárquico absolutista, en donde los reinos y los países se regían por un rey, un monarca, un emperador, un zar o un inca.
que tenía a las personas como súbditos y donde los derechos de las personas no eran derechos, sino que eran simplemente dádivas o prerrogativas del emperador, del zar, del inca o del rey, que tranquilamente podía darlas, pero así como podía darlas, también podía desconocer y quitárselas también. Entonces, eh, bajo esa situación, el constitucionalismo con los derechos fundamentales, el hecho de una constitución escrita, de concretizar lo más que se puede lo que decía el famoso Charles de Secondat, barón de la Brede y Montesquieu en 1748 en su famosa obra El espíritu de las leyes, el gobierno de las leyes por encima del gobierno de los hombres, es un fenómeno, sí, es un fenómeno muy reciente. Por favor, la diapositiva. Vamos avanzando a la reader. Por eso, que acá una frase que lo dice todo, ¿no? Segundo Linares Quintero, Quintana, perdón, tiene una famosa obra, este es profesor argentino, uno de los más grandes exponentes del derecho constitucional latinoamericano, tiene una obra monumental de 9 tomos, Tratado de Derecho Constitucional Comparado. En el tomo uno, su primer tomo, él inicia su obra con esta frase, ¿no? Dice, la historia del hombre es su constante lucha por la libertad, cuando la ha perdido para recuperarla y cuando la ha tenido para conservarla, en un ciclo constante e infinito. Desde el punto de vista constitucional, la historia del hombre se puede resumir en esto, la lucha por su libertad. Ahora, claro, desde el punto de vista de los constitucionalistas, ¿ah? Los etólogos, los psicoanalistas, por ejemplo, podríamos hablar de Nico Tinberger, el etólogo de los más famosos, y podríamos hablar de un psicoanalista, Eric Fromm, también muy conocido, consideran que esto no es así, que más bien la libertad, la igualdad, no son derechos. Por ejemplo, en el caso de la etología, que es una ciencia que estudia la conducta de los animales, entre ellos nosotros, que somos parte de la familia de los primates, Nico Tinbergen decía de que la libertad y la igualdad no son derechos, sino que son cuestiones artificiales del ser humano, como animal, que en realidad a nosotros, por ejemplo, en el caso de la igualdad, nos repulsa la igualdad. Y él se basaba en estudios sobre, por ejemplo, los chimpancés. En las colonias chimpancés, acuérdense que el chimpancé y el ser humano prácticamente se diferencian en 1% del ADN, o sea, mínimo. Él decía que se ve la cuestión jerárquica por naturaleza. Lo natural en el primate, familia a la cual nosotros pertenecemos, es lo jerárquico. Lo antinatural es lo igual. Por eso que al ser humano se le complica, le resulta muy difícil la igualdad, porque nuestra naturaleza no obedece a una igualdad, nuestra naturaleza obedece a una cuestión jerárquica. Hombres que nacen para gobernar y hombres que nacen para ser gobernados. Él lo decía desde el punto de vista de la ciencia de la etología. Pero por otro lado, los psicoanalistas, con Eric Fromm al frente, también decían, él no hablaba de la libertad, de la igualdad, él hablaba de la libertad. Y él decía, y es más, tiene un libro, ¿no? El miedo a la libertad. Y él decía, al ser humano no le gusta la libertad. Al contrario, al ser humano le gusta que lo mande, que obedecer es su naturaleza. Más bien, cuando el ser humano tiene la libertad, no sabe qué hacer con ella. Y ponía, por ejemplo, el caso de la Revolución Francesa. Cuando los franceses estalló la revolución en 1789 y luego le guillotinaron la cabeza a Luis XVI y a María Antonieta en 1791, los franceses nunca habían estado acostumbrados a vivir en libertad. ¿Y qué vino? Un caos absoluto, el gobierno del terror de Robespierre, todo el mundo se guillotinaba, todo el mundo peleaba con todo el mundo. Llegó Napoleón y en 1804 se convirtió en emperador y se acabó el chiste. Porque el ser humano, cuando tiene plena libertad, no sabe qué hacer con ella. En realidad,
no somos libres. Y Eric Fromm decía, y ahora dicen que no hay esclavitud. No, pues no hay esclavitud en el sentido de la antigüedad, donde te hacían estar en cadenas. Pero vean el mundo materialista. Los seres humanos trabajan 10 horas, 15 horas, 12 horas, trabajan para endeudarse, se tienen que seguir trabajando para pagar esas deudas y es un ciclo sin fin, ¿no? La carrera de rata, como dicen algunos. Nunca sales de eso. Eso es una forma de esclavización y nadie reclama. Todos llevan sus cadenas tranquilamente, tranquilamente. Entonces, en realidad, nunca somos libres. Eso también es una cuestión artificial. Pero bueno, les estoy dando puntos, pues, de diferentes disciplinas, ¿no? Desde el punto de vista de la etología, con Nico Timberger, y desde el punto de vista del psicoanálisis, con Eric Fromm. Acá, desde el punto de vista constitucional, pues no. Nosotros creemos en el derecho a la libertad y creemos en el derecho a la igualdad. Pero hay que ser multidisciplinarios, ¿no? Porque también, ¿por qué tanto nos cuesta luchar por la libertad? ¿Por qué tanto nos cuesta efectivizar la igualdad? Tal vez los psicoanalistas, tal vez los etólogos, algo de razón tengan, algo de razón. Si no, sería pues el mundo ideal, ¿no? Pero yo también considero que desde el punto de vista, más allá de lo etólogo y lo psicoanalista, desde el punto de vista también, vamos a decir, biológico-mental, es muy difícil, porque el ser humano es un ser defectuoso. Yo creo que el día que seamos ángeles, ese día, pues, todos los derechos serían plenos a nivel universal. Pero ya no seríamos, pues, seres humanos, seríamos otra especie, una especie perfecta. Porque justamente somos imperfectos, es que nuestros derechos fundamentales nos cuestan efectivizarlos, nos cuestan protegerlos, nos cuestan conseguirlos. Si no, pues seríamos el mundo ideal. Entonces, esa es una bonita frase como para introducir esto, ¿no? La lucha por la libertad, como eh, resumen, síntesis de la historia de la humanidad desde el punto de vista del constitucional, o sea, del derecho. Avancemos la diapositiva, estimado Reina. Entonces, desde ese punto de vista, la ciencia constitucional surge y nos dice qué cosa es el derecho constitucional. Vamos a coger la definición del famoso constitucionalista italiano Paolo Viscarretti de Rusia, ¿no? Que tengo justo su libro, rodeado de 50.000 libros, un libro de más o menos 500 hojas, muy bueno, se los recomiendo. Scarretti hace toda una génesis del derecho constitucional desde la antigüedad hasta hasta la modernidad, hasta la actualidad. Y él define el derecho constitucional de esta forma. Él dice, ¿no? Es aquella rama jurídica encargada del estudio de la Constitución y los presupuestos esenciales para la formación del Estado, sus elementos constitutivos, los derechos fundamentales de las personas, así como las garantías que los protegen. Hay que tener en cuenta que de esta definición podemos desglosar algunas cosas interesantes que Viscarretti justamente precisa a lo largo de su obra. Él dice que cuando habla de constitución no solamente está hablando de la constitución, pues del papel, ¿no? Que nosotros conocemos, donde están los artículos, no. La constitución tiene una serie de definiciones que seguramente en este diplomado van ustedes a saber. Entre ellos, por ejemplo, el caso de la Constitución escrita, aquel documentito como nuestra Constitución del 93, que tiene los 206 artículos, etcétera, etcétera, y las constituciones no escritas, aquellas constituciones consuetudinarias. Yo prefiero llamarles constitución consuetudinaria, ¿saben por qué? Porque las constituciones consuetudinarias sí están escritas. Lo que pasa, la diferencia es que las constituciones consuetudinarias están escritas en diversos documentos, no en un solo documento, como sucede con la constitución escrita y rígida, sino en diversos documentos. Por ejemplo, el Reino Unido, ¿no? De Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ¿no? Reino Unido tiene una constitución consuetudinaria que se remonta a una serie de documentos que tienen su inicio con la famosa Carta Magna de Juan Sin Tierra, de 1215.
pasando por el Bill of Rights el Petition of Rights de 1628, el Agreement of the People de 1649, el Habeas Corpus Act de 1679, el Bill of Rights de 1689, etcétera, etcétera, donde están todas las garantías de derechos fundamentales y estructura del Estado. Bueno, eso es una forma de constitucionalismo que nosotros nos sorprenderíamos de, su madre, pero todos los documentos, bueno, a los británicos les va muy bien, tienen una forma de entender el constitucionalismo partiendo de una constitución que no sea rígida, que no esté concentrada en un solo documento, sino en varios. A todos esos documentos ellos le llaman el common law fundamental, conjunto de normas fundamentales de su derecho. Bueno, a eso se refiere con constitución Vizcarretti, no solamente a la constitución escrita como la conocemos. Por otro lado, cuando habla de los presupuestos esenciales para la formación del Estado, efectivamente, una constitución tiene una simbiosis muy importante, porque si no, ese documento o ese conjunto de documentos no podría llamarse constitución. ¿Y cuál es esa simbiosis? Los derechos fundamentales por un lado, pero la estructura del Estado por el otro. Y dentro del ámbito de la estructura del Estado, un elemento fundamental que el derecho constitucional tiene que recoger y ensalzar es la limitación del poder político. Una constitución que no limite el poder político no puede llamarse constitución, porque una de las claves, una de las columnas vertebrales del constitucionalismo moderno es precisamente ese límite al poder, que un Estado absolutista, bajo el cual el ser humano vivió 5.500 años de esta historia, de esta civilización, no se podría haber dado nunca, ¿no? Es imposible. Entonces, el límite al poder precisamente se efectiviza con esta estructura del Estado, donde hay una división del poder ejecutivo, legislativo, judicial, órganos constitucionales, hay un auténtico check and balance, los pesos y contrapesos, y hay un auténtico límite a todos los poderes del Estado. Todos están limitados. Claro, cuando eso se rompe, la Constitución deja de ser una Constitución material y se convierte en una Constitución meramente formal. Una constitución formal donde está ahí pues el documento, pero colgado en la pared porque todo el mundo hace lo que quiere. Y hay poderes que se superponen a los otros y se rompe el equilibrio. Y al romperse el equilibrio, se rompe el límite al poder. Bueno, esto es muy importante, porque nosotros podríamos estar viviendo ahorita bajo la égida de una constitución formal y no material verdaderamente. Dese cuenta cómo se rompe el poder, el equilibrio del poder. Pero además hay que sustentar esto y argumentar más de que una constitución formal también lo es cuando las autoridades que ejercen las funciones dentro de estos órganos estatales están de espaldas a la realidad. Cuando esa constitución y esos órganos y sus competencias están de espaldas al orden social, al pueblo soberano. Ahí también hay un rompimiento del equilibrio. Oye, tenemos una constitución, sí pues, pero no hay derecho a la educación, no hay derecho a la salud, no hay límite al poder, no hay absolutamente nada de lo que dice la constitución, es una panacea, todo el mundo, ahí tú ves y pareciera que estuviera describiendo pues el mundo perfecto, pero la realidad es todo lo contrario. Entonces, hay que ver ese contraste también. El derecho constitucional no solamente puede quedarse en el análisis de la constitución formal, tiene que aterrizar también en el análisis de la constitución real o material, como decía el famoso profesor Hermann Heller, uno de los cuatro gigantes de Weimar, ¿no? Que los padres del constitucionalismo moderno se dice que estuvieron en Alemania, ¿no? Fueron Carl Schmitt, Hans Kelsen, Hermann Heller y Rudolf Schmitt. Se le llamó los cuatro gigantes de Weimar. ¿Por qué? Porque justamente coincidieron en la época de que estaba vigente la constitución alemana de Weimar,
de 1919, esa constitución que convirtió a Alemania de imperio a república, producto de la derrota de los alemanes de la Primera Guerra Mundial con la firma del famoso e infame Tratado de Versalles, que abriría nada más y nada menos que la puerta a una guerra mucho peor, unos años después, la Segunda Guerra Mundial. ¿No? Entonces, Hermann Heller, que era uno de los cuatro gigantes de Weimar, decía eso, ¿no? El derecho constitucional no solamente debe estudiar la constitución formal, debe también estudiar la constitución real y material, que es justamente cómo vemos el equilibrio del poder, cómo vemos el límite al poder, cómo vemos la efectividad de los derechos fundamentales en la sociedad. Y si descubrimos que hay un divorcio, entonces definitivamente esa constitución es un papel pintado en la... Interesante porque son cosas que hay que reflexionar para poder también darle un contraste y entender muchas cosas que pasan en nuestra realidad. Eso se dijo pues a mitad del siglo pasado, pero es algo real, se ve. Este hombre no estaba equivocado. Y a partir de allí comenzar a reflexionar. Cuando por allí pululan algunos que dicen, ah, cambio de constitución y vamos a resolver todos los problemas. Señores, no se trata de cambiar así nomás la constitución por cambiar. Porque cuando hay un divorcio, hay que analizar cuáles son los problemas de la realidad para ver cómo encajas, cómo engarzas con una nueva constitución. O de repente la constitución está bien, los artículos, pero como hay un divorcio, no es el problema de la constitución, es el problema de los actores políticos que no llevan a cabo lo que la constitución dice realmente. Eso hay que entender. Y por otro lado, Paolo Vizcarretti nos habla de los derechos fundamentales. Efectivamente, los derechos fundamentales para el derecho constitucional son clave. Y esto se remonta a la famosa Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto de 1789, cuando estalla la Revolución. Esta declaración tiene 17 artículos y en el artículo 16 de esa declaración está la definición del derecho constitucional moderno. Está la definición. Oye, ¿qué dice el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano? Dice, en toda sociedad donde no se encuentra la garantía de los derechos fundamentales, ni tampoco la división de poderes, esa sociedad carece de constitución. En toda sociedad donde no se encuentre garantizado los derechos fundamentales, ni tampoco la separación de poderes, podemos decir que en esa sociedad no existe constitución. Esa sociedad parece de constitución. Miren qué interesante porque ahí la declaración francesa te está poniendo los dos elementos neurálgicos de el constitucionalismo moderno y de la definición de constitución. Pero además, no solamente hablemos de los derechos fundamentales y de la estructura del Estado bajo la égida y la autoridad del principio de limitación, de límite al poder político, sino que también hablemos de las garantías que protegen. Y cuando se habla de garantías, ya se entra al terreno, al instrumento del cual se va a valer el derecho constitucional para concretizar esto de acá. ¿Y cuál es el instrumento? ¿Cuál es el elemento? El derecho procesal constitucional. Porque es el derecho procesal constitucional el que te va a mostrar, el que te va a decir cuáles son esas garantías, cuáles son esos instrumentos para proteger los derechos y el equilibrio del poder político. En nuestro caso, por ejemplo, esas garantías son los procesos constitucionales, que se encuentran en el artículo 200 de nuestra Constitución. Ahí tenemos el habeas corpus, el amparo, el habeas data, el proceso de cumplimiento, el proceso de inconstitucionalidad, el proceso de acción popular y el proceso competencial. Fíjense, esos procesos son las garantías. Por eso nace el derecho procesal constitucional. Porque sin garantías
tenemos un derecho constitucional indefenso, un derecho constitucional que simplemente se queda en el papel. Tenía que darse un conjunto de procesos, mecanismos, instrumentos para proteger eso. Y ahí entramos al terreno del derecho procesal constitucional. Claro, el derecho procesal constitucional nace del derecho constitucional como una necesidad del derecho constitucional, pero no está sometido al derecho constitucional necesariamente. Es una rama autónoma. Es como diría el profesor Peter Haber, es el derecho procesal constitucional, es el derecho constitucional concretizado. Oye, ¿por qué derecho constitucional concretizado, profesor Haber? Porque justamente si no hubiera procesos constitucionales, por ejemplo, el habeas corpus, ¿de qué valdría la libertad? Mañana te encierran sin mandato judicial y sin flagrante delito. ¿A quién acudes? ¿Qué hacen para proteger tu libertad? Tiene que haber, pues, el proceso de habeas corpus. Entonces, el proceso de habeas corpus permite concretizar tu libertad, proteger tu libertad. Entonces, para mí, decía Peter Haber, que además fue discípulo de uno de los cuatro gigantes de Weimar, fue discípulo de Rudolf Schneemann, el profesor Haber. Este, Haber dice, para mí, por eso el derecho procesal constitucional es un derecho constitucional concretizado. El derecho constitucional formal es el de aquí, pero el derecho procesal constitucional es el derecho constitucional en la cancha. Es el derecho constitucional que ya actúa, ya no solamente se queda en la retórica, sino pasa a la acción, a proteger ya los derechos, a proteger la estructura del Estado, a proteger el principio de limitación del poder político. Qué interesante eso. Estimado Reader, acompáñanos por favor con la siguiente diapositiva. Bueno, los antecedentes del Estado constitucional. Ya les hablé del Estado absolutista, pero hay antecedentes que se remontan mucho más atrás que la Carta Magna. Muchos dicen la Carta Magna constituye el primer antecedente de las constituciones en el mundo y del constitucionalismo moderno. Yo pienso que sí, pero no en un 100%. Yo le daría pues un 80% porque finalmente hay otros antecedentes también interesantes a lo largo de la historia. Claro, eran como oasis en el desierto, pero finalmente todo eso en algún momento tuvo que ver, se juntó, se estudió para que el constitucionalismo moderno comenzara a desarrollarse, ¿no? Por ejemplo, la democracia. Claro, la democracia nace en Grecia más o menos en Atenas específicamente, en el siglo V, antes de Cristo, ¿no? Y básicamente se desarrolla en la época de Pericles, en la época de Sócrates, de Platón, Aristóteles, que dicho sea de paso, no les gustaba la democracia. Acuérdense que, sobre todo Platón y Aristóteles, ¿no? Pero, bueno, a través de Platón se sabe el pensamiento de Sócrates también. Este, pero específicamente Platón y Aristóteles fueron muy críticos a la democracia, muy críticos. O sea, ellos lo consideraban la peor forma de gobierno. Lean ustedes la República de Platón y la política de Aristóteles. Estimada Jesslyn, el Estado absolutista ya lo hemos definido, es aquel Estado donde no hay límite al poder político, no existen los derechos fundamentales y toda la estructura del Estado está sometida a una sola persona, a una sola mano, un solo hombre, el rey, el zar, el faraón, el inca. ¿No? Eso, el Kaiser, eso es el Estado absoluto. Bueno, les decía que Platón y Aristóteles son muy críticos de la democracia, ¿ah? Lo consideran la peor forma de gobierno. Pero hay que entender también que la democracia ateniense, que era un oasis en el desierto, porque en esa época todos eran estados absolutistas, la democracia ateniense tampoco no es la democracia moderna, es muy diferente. Acuérdense que en Atenas la democracia solamente permitía que participaran los hombres. Las mujeres no contaban, por ejemplo, en el ágora. Y por otro lado, la democracia ateniense justificaba la esclavitud, la esclavitud, y ellos decían que aquellos seres humanos o personas esclavizadas eran cosas.
y no tenían derecho a nada. Entonces, es una democracia muy diferente. Aparte que ellos priorizaban la democracia directa, no la representativa. Pues todos se reunían. Claro, es imposible pues, que haya una democracia directa, ¿no? Porque sería una locura, aunque hay formas de democracia directa, por ejemplo, la revocatoria, el referéndum, son formas de democracia directa, pero ahora es la excepción, no la regla. La regla ahora es la democracia representativa. En aquella época, la regla era la democracia directa y lo excepcional era lo representativo, ¿no? Pero era una democracia totalmente diferente. Y las circunstancias también llevaron a que Platón y Aristóteles condenaran la democracia, porque acuérdense que después de la famosa guerra del Peloponeso, que enfrentó a Atenas con Esparta y que finalmente llevó al triunfo de Esparta, fue una guerra que duró cerca de 30 años, Atenas entró en una crisis, en una debacle total y una corrupción absoluta. Producto de ello es que condenan, por ejemplo, a Sócrates y Platón directamente le echa la culpa a la democracia de la muerte del maestro. Y dice pues que la democracia pues era un desorden, era el gobierno de la muchedumbre y que al final siempre la democracia iba a degenerar en demagogia. Y la demagogia es la puerta de entrada a las dictaduras. Otro pensador romano, Polibio, hablaba de que los sistemas políticos en la historia son cíclicos y él le llamaba a esa forma cíclica de los sistemas políticos este, justamente la anaciclosis. ¿Y qué era la anaciclosis? Que en la historia de los pueblos, las formas de gobierno van circulando eternamente. Empieza por monarquía, luego deriva en una dictadura, esa dictadura lleva a una aristocracia, que se entendía como el gobierno de los mejores, esa aristocracia degeneraba en una oligocracia, que era el gobierno de los ricos simplemente, de los déspotas, y luego esa oligocracia degeneraba en una democracia, y esa democracia degeneraba en una oclocracia, el gobierno de la muchedumbre, y luego volvíamos a la monarquía. Y así eternamente, ¿no? Eso era la anaciclosis, el eterno retorno, podrían llamarlo algunos filósofos desde el punto de vista de la filosofía y el pensamiento del gran alemán Friedrich Nietzsche, ¿no? El eterno retorno. Bueno, en política parece que hay un eterno retorno. Cuando la democracia ya está degenerada, decía él, ya no se puede hablar de democracia, se habla de oclocracia, de demagogia, el gobierno de la muchedumbre, el gobierno de los mentirosos, el gobierno de los peores. Y eso solamente termina en que venga una dictadura. Entonces me pongo a pensar. Y claro, la historia lo demuestra a lo largo no solamente de nuestra historia peruana, ¿no? Sino también de la historia de otros pueblos. Y cuando ya la democracia está totalmente degenerada, señores, asustémonos todos. Ya cuando la democracia está degenerada, cuidado que viene el dictador. Se asoma la dictadura. Y exacto es lo que estamos viviendo en este momento. Lo del 2026 va a ser muy, muy, muy trascendental, porque ya nosotros vamos camino a una forma de gobierno dictatorial, no sé cuál sea, ni qué tan drástica sea, pero la democracia no funciona, porque ya degeneró, y entonces va a tener que renovarse el ciclo. Estamos en una oclocracia, efectivamente, efectivamente, ¿no? Y para cambiar esto, tiene que pasar muchísimos años. Yo me acuerdo mucho del famoso Toribio Pacheco, el gran jurista constitucionalista peruano. Lean su obra, por favor, leanla. Yo recomiendo donde voy, leanlo. Está gratuitamente en la página web del Tribunal Constitucional. La pueden bajar de manera gratuita. Este gran pensador político, diplomático, periodista, jurista, peruano, de mitad del siglo XIX, escribió la obra Cuestiones Constitucionales. Y en esa obra
Él advertía algo. Miren, en 1854 y 56, ¿ah? Antes de la guerra con Chile, él avisora lo que se venía para el Perú. Él avisora. Y yo estoy seguro que si Toribio Pacheco resucita, se vuelve a morir de ver que nadie le ha hecho caso y que esto ha empeorado. Él advertía que la constitución y la ley no es garantía de que un país prospere. Podemos, decía él, el Perú puede tener la mejor constitución del mundo, pero si su pueblo no está educado ni preparado culturalmente para ejercitar sus derechos, cumplir sus deberes, tener en cuenta sus obligaciones, de nada va a servir. Y él advertía, por eso la educación es clave en una sociedad. No vale, así tú le pongas a esa sociedad la mejor constitución del mundo, si no hay una adecuada educación, si esa gente no está preparada culturalmente, no va a pasar nada y eso seguirá degenerándose. Él advertía que la educación era el punto clave. Nunca le hicieron caso. Y hoy, en el siglo XXI, el siglo de la ciencia, la tecnología y la innovación, la educación se ha vuelto más importante y trascendental todavía. Pero nosotros seguimos con la educación del siglo XIX, donde pensamos que la gente, porque la mandas al colegio, a la universidad, tienen que memorizar para carreras que prácticamente ya ahorita van a desaparecer, porque el auge de la tecnología y la inteligencia artificial va a cambiar la humanidad 180 grados. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes para otro tipo de educación, pero nadie se preocupa de eso. Y una educación que va no solamente con conocimientos, sino tiene que ir de la mano con valores que se han perdido. Si no tenemos eso, olvídense, absolutamente vamos a seguir en la degeneración y vamos camino a una dictadura. Y yo creo que ya es muy difícil hacer algo para que eso acabe. Entonces, la democracia apareció en Grecia. Es una democracia como definición del gobierno del pueblo, pero que se va a tener en cuenta después. Porque acuérdense que Atenas cae, su democracia degenera, después de la guerra del Peloponeso con Esparta, y viene pues el imperio de Alejandro Magno, el imperio macedónico, que prácticamente aniquila los restos que quedaban de la endeble democracia ateniense. En la época del Imperio Romano, pero claro, Atenas dejó el legado para la posteridad de filósofos de la talla de Platón y de la talla de Aristóteles, por supuesto, los cuales nuestra cultura occidental tiene mucho, cuestiones muy fundamentales y mucho que aprender y mucho que discutir y mucho que difundir. En la época del Imperio Romano, Roma aportó el nacimiento del derecho. Si para Atenas, para Grecia en general, las polis griegas, la filosofía era lo importante, para Roma lo importante fue el derecho. Eh, el derecho es algo que nace prácticamente en Roma. Ahí tenemos, por ejemplo, a Cicerón, ¿no? Entre otros que aportaron de que por más que haya un gobierno absolutista, este tenía que regirse mediante leyes que tenían que efectivamente eh, ofrecer seguridad, ofrecer garantías a las personas. Y entonces comienza a desarrollarse el derecho. Comienza, por ejemplo, los abogados prácticamente fueron, en Roma fue la cuna de los principales abogados, ¿no? Esta carrera prácticamente debe sus fuentes mucho de Roma. Es también algo importante, ¿no? El auge, el desarrollo, la separación del derecho de la filosofía, se en Roma. En la Edad Media entramos a una época que los historiadores señalan que fue una época oscura. Yo no creo que fue tan oscura, ¿verdad? Quienes han estudiado la Edad Media, tanto la alta como la baja, claro, el cristianismo pues se volvió en el régimen absolutista, ¿no? El papa con el rey eran prácticamente los amos y señores del mundo occidental. Pero
también hubo aportes importantes en esa maraña, en esa oscuridad para los derechos de las personas, hubo aportes importantes. Por ejemplo, Marsilio de Padua, en 1324 escribió su obra Defensor de Paces, ¿no? El Defensor de la Paz. Y en esa obra, miren, Basilio de Padua era sacerdote, pertenecía a la Iglesia Católica. Pero él se atreve a decir en esa obra, en el Defensor Pacis, 1324, que él consideraba que la soberanía no la podía tener ni Dios ni el rey, que la verdadera soberanía recaía en el pueblo. Mire, la primera vez, 1324, en plena Edad Media, él se atrevía a decir que la verdadera soberanía no recaía ni en Dios, ni en el Papa, ni en el rey, sino en el pueblo. Pero que el pueblo delegaba esa soberanía al rey y Dios delegaba su soberanía al Papa. Claro, eso era para que no lo vayan a quemar vivo en la Santa Inquisición, seguramente, ¿no? Trataba de modular su discurso. Pero si hablamos de la soberanía popular, que después va a ser uno de los puntos neurálgicos de la Revolución Francesa 4 siglos después, eso lo encontramos en la obra Defensor Pacis de Marsilio de Padua de 1324. Acordémonos también que allá por 1513, el famoso italiano Nicolás de Maquiavelo, en El Príncipe, la obra, eh, una de las obras más leídas en política de todos los tiempos. Y los grandes líderes la han leído, ¿no? Napoleón, la ha leído el presidente Eisenhower, que fue general de los Estados Unidos de Norteamérica, la leyó Stalin, la leyó también Hitler en su momento, la leyó Federico el Grande, la leyó el Pedro el Grande, el famoso zar ruso. Muchos grandes estadistas y políticos se basaron en esa obra. Pero Maquiavelo aporta algo importante en 1513, más allá de cómo dirigirse en política. Yo he leído la obra de Maquiavelo, este, ah, la habré leído más de 10 veces, ¿ah? Más de 10 veces, y cada vez encuentro algo diferente. Pero, por ejemplo, esa frase de Maquiavelo que dice: el fin justifica los medios, Maquiavelo nunca dijo eso. Lean ustedes El Príncipe y abran la obra en el capítulo 18. Y en el capítulo 18 Maquiavelo dice: el príncipe, para cumplir una finalidad en bien del Estado, en bien de su nación, debe valerse de todos los medios. Pero ojo, debe valerse de todos los medios para cumplir un fin. ¿Y cuál es ese fin que dice Maquiavelo? Maquiavelo no dice que es cualquier fin. El fin es conseguir el bienestar de su Estado. El fin justifica los medios. No, 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 así no lo dice. Él dice que el príncipe, para lograr la finalidad primordial para la cual ejerce el cargo, que es el bienestar de su pueblo, tiene que valerse de todos los medios. O sea, valen todos los medios, pero no valen todos los fines. El fin es uno: el bienestar de su Estado, el bienestar de su pueblo. Pero con esto, Maquiavelo aporta algo al derecho constitucional. 1513, porque mira, él escribe la obra en 1513, pero después que se pelea con los Medici, yo conozco muy bien la historia, él termina publicando la obra 17 años después. El Príncipe fue publicado en 1530, cuando Maquiavelo ya había muerto. Entonces, él aporta una palabra que nunca antes había dicho y que a partir de allí se comenzó a utilizar: Estado. Él por primera vez habla del Estado
en la obra El Príncipe. Ya no se refiere solamente a reinos, sino el Estado. ¿Qué cosa es el rey? Es el Estado. 1503. Por otro lado, eh, ya entrando a la edad moderna, ¿no? También ya estamos en plena edad moderna, porque acuérdense que la Edad Media, ¿cuándo termina? Algunos dicen que la Edad Moderna termina cuando cayó Constantinopla, en 1453, cuando cae Constantinopla a manos del Imperio Otomano. Otros dicen que no empieza en 1453, sino que empieza en 1492, cuando Cristóbal Colón descubre América, que ya sabemos que Cristóbal Colón no descubrió nada. Mucho antes de Cristóbal Colón habían llegado los vikingos a Terranova, ya eso está comprobado. Y todavía hay posibilidades de que los chinos también hayan llegado por acá. Acuérdense que en 1413 el famoso almirante chino Shen He dio también vueltas alrededor del planeta. Se documenta que Shen He y su flota llegaron al Mediterráneo, rodearon el África y algunos consideran que también cruzaron el Pacífico y podrían haber llegado por acá. Eso no está comprobado. Ahora que China se lanza a la conquista del mundo, bueno, con eso algunos allá en China dicen, no, sí, Chen He llegó y por eso que también hay una simbiosis con el Perú y por el puerto de Chancay, el collar de perlas y todo lo demás. Pero bueno, es parte de su geopolítica, ¿no? Yo también podría decir tranquilamente que está comprobado que Tupac Yupanqui llegó a la Polinesia y por lo tanto, si mañana más tarde hacemos negocios con Australia y con Papúa Nueva Guinea y Nueva Zelanda, diré, pero también nosotros llegamos hasta allá, por si acaso, mira nos pertenecería históricamente hablando también, ¿ah? Ya, que es parte de lo que se llama en relaciones internacionales soft power, ¿no? El tema del discurso para ganar adeptos y transmitir tu cultura fuera de tu país, ¿no? Que es algo que todos los países hacen, ¿no? Estados Unidos lo hace a través de Hollywood, ¿no? El soft power, ¿no? Por mucho tiempo. Bueno, en la edad moderna, que bueno, puede empezar en 1453 o puede empezar con la caída de Constantinopla, o puede empezar en 1492, según ustedes consideren pertinente. Yo considero que empieza en 1453 con la caída de Constantinopla, porque ahí, a partir de ahí el escenario en Europa cambia totalmente, ¿no? Con la caída del Imperio Romano de Oriente. Pero bueno, en la edad moderna hay también algo muy importante que tendríamos que tener en cuenta. En 1576 se publican los 6 libros de la República, del famoso Jean Bodin. Y Bodin también resalta el poder absolutista, pero por primera vez, Jean Bodin, en sus 6 libros, él era monárquico, defendía la monarquía a ultranza. Pero en los 6 libros de la República, él señala que de todas maneras el rey tiene un límite. Puede exigírsele un límite al rey. ¿Y cuál es ese límite? Las promesas incumplidas. Si un rey no cumple con sus promesas en beneficio de su nación, el pueblo tiene la legitimidad de exigirle ello o inclusive hasta revocarlo del puesto. Claro, que eso era muy chocante para aquella época y se comenta que Jean Bodin, antes de mandar a imprenta el libro, le hicieron la observación y le dijo, oye, tú estás loco, quieres que el rey te guillotine porque lo que está diciendo es muy grave. Y tuvo que modular el discurso y decir, no, no, es una suposición, ¿no? Yo creo que un rey no debe perjurarse, o sea, no debe dejar de cumplir sus promesas. Porque si no, el pueblo tendría, pues, la legitimidad de reclamarle. Ya le cambia, le dicen no de votarlo, sino de reclamar. Pero ya con eso, está también dejando un antecedente de legítimo derecho de levantamiento popular, que nos lleva directamente a lo que decía Marsilio de Padua. La soberanía recae en el pueblo. Pero son situaciones muy, muy entre líneas.
porque estábamos dentro de la época de un Estado absolutista, pero ya podemos nosotros ir de alguna manera articulando esto. 1576. En 1618, como ustedes saben, estalla la famosa Guerra de los 30 años, que enfrenta a católicos y protestantes en Europa. La Guerra de los 30 años duró hasta 1648, donde se firma la Paz de Westfalia, ¿no? En los tratados de Osnabrück y Münster, 1648, en Alemania, son localidades alemanas. Bueno, pero esta Guerra de los 30 años aporta algo muy importante. A partir de culminada la guerra, 1648, ya los países, ya las naciones en Europa se rigen por estados. Ya automáticamente pasan a llamarse estados y comienza a germinar el derecho internacional. ¿Con qué? Con el principio de autonomía estatal. Yo no me meto en tu estado, tú tampoco te metes en el mío. El principio de no interferencia entre estados. El principio del pacta sunt servanda. Los tratados son ley entre las partes. Eso se aporta en 1648. Y por allí, por esas épocas, en 1651, aparece el famoso Leviatán. Thomas Hobbes. Avancemos la diapositiva. Reader, por favor. Reader está por ahí. Thomas Hobbes escribe el Leviatán en 1651, una de las obras más importantes a nivel de teoría del Estado. ¿Por qué? Porque ahí ya con la consolidación de los estados, después de la famosa Guerra de los 30 años y firmada la Paz de Westfalia en 1648, Thomas Hobbes dice, en realidad la soberanía depende del rey. Por supuesto, estamos de acuerdo. Pero esa soberanía del rey obedece a algo, obedece a un Estado. El Estado debe convertirse en el leviatán. ¿Por qué? Porque el Estado nace de un contrato entre los hombres. Oye, ¿cómo así el contrato? Nace la tesis contractualista del Estado. ¿Cómo un contrato? Hobbes dice, es que el hombre es lobo de otro hombre. El ser humano, en un estado de naturaleza, tiende a ser violento y no hay reglas. Es la ley de la selva, todos contra todos, y la ley del más fuerte se impone a la ley del más débil. Entonces, para que no terminen autoaniquilándose, se firma un acuerdo, un contrato, y de ese contrato nace el Estado. Y obviamente el Estado tiene una cabeza, que es el rey. Pero como el ser humano es violento, el ser humano por naturaleza es malo, lobo del hombre, el hombre es lobo de otro hombre, entonces el Estado debe actuar violentamente, porque solamente a través del miedo el ser humano se controla. Miren, yo he leído 2 veces el libro, porque Thomas Hobbes no es ningún tonto, eres un tipo muy culto. Y desde el punto de vista del psicoanálisis, vemos un poquito a James Watson, al mismo Eric Fromm, o también al mismo Sigmund Freud, y también por ende a Carl Jung, este, efectivamente, a veces parece que el miedo tiende más a que los seres humanos cumplan con las reglas. Porque cuando el ser humano no recibe un castigo, el ser humano se relaja y entra en libertinaje. ¡Ah, ya, todo! Claro, eso podría tener un condicionamiento de repente, nivel de educación, nivel de cultura, ¿no? Pero aún así, en nuestros genes hay cierta tendencia a la violencia. Yo hice un artículo que se publicó para una revista de geopolítica en España hace un año aproximadamente,
después de terminar un curso de pensamiento estratégico dictado por la Escuela de Estratégica Militar de España, de Madrid. Yo soy, aparte de abogado, de momento yo soy politólogo, y mi especialidad en politología es la geopolítica. Y escribí un artículo sobre el origen de la violencia y la guerra, ¿no? Y documenté de que efectivamente la violencia es innata a nosotros, innata. Por eso, hasta que no vamos a morir, hasta que no desaparezcamos del planeta, las guerras no se van a ir. Porque el ser humano y el famoso astrofísico Carl Sagan, ustedes deben haber escuchado ese famoso astrofísico, que tiene un libro muy interesante, Los dragones del Edén. Lean ese libro, Los dragones del Edén, de Carl Sagan. Carl Sagan decía que el ser humano tiene tres características elementales, las más elementales, y que la compartimos con los chimpancés. Dos se han comprobado, la otra no se sabe. Podría ser, podría ser. No, que no sabemos el lenguaje de los chimpancés a ciencia cierta. No sabemos el lenguaje de los animales. Hace poco se ha documentado que las plantas tienen un lenguaje para comunicarse. Si las plantas lo tienen, ¿por qué no podrían tenerlo los otros animales? Pero nosotros no lo sabemos. Pero Carl Sagan decía que el ser humano tiene tres características elementales. El ser humano es jerárquico, es territorialista y es ritualista. Son las tres características esenciales del hombre y que no se van a ir de nosotros hasta que nos vayamos de este mundo, desaparezcamos de este planeta. Y producto de eso es que la violencia nos acompaña, porque somos territorialistas, porque somos jerárquicos. Y en los chimpancés se ha descubierto eso. La famosa etóloga, yo tengo acá su libro, En la senda del hombre, Jane Goodall, que fue una de las etólogas que se metió ahí al centro del África a estudiar, a convivir con los chimpancés, decía que los chimpancés eran territorialistas y eran jerárquicos. Claro, lo ritual no lo sabemos, porque como le digo, no sabemos si los chimpancés tienen algún tipo de lenguaje. Ella da a entender que sí, pero que nosotros no lo podemos descifrar. Pero de esas tres características, dos las compartimos con los chimpancés, que son los animales más parecidos a nosotros. Solamente nos diferenciamos en 1% de nuestro ADN, nada más. Entonces, por eso es innata la violencia. Entonces, Hobbes decía, porque el ser humano es violento, es que el Estado tiene que convertirse o tiene que actuar como un leviatán, meterle miedo, meterle castigo para que recién cumpla las cosas. El leviatán, ¿qué cosa era? Pues era un demonio antiguo que en la Biblia dice que estaba bajo el mar y se tragaba las embarcaciones. Y así tiene que actuar el Estado, como un leviatán. Estaríamos o no de acuerdo con Hobbes, pero como le digo, yo a veces pienso, sí, pues no, cuando hablamos de democracia, que derechos y todo lo demás, y miren lo que pasa, es un desastre, todo el mundo mata, todo el mundo hace lo que quiere, todo el mundo cae en corrupción, todo el mundo se vende a todo el mundo. Entonces, pero cuando viene el castigo, cuando se impone la ley a base de sangre y plomo, todos caen. O sea, dense cuenta, ¿no? Ese contraste, tampoco no nos podemos cegar mucho. Bueno, en 1651 nace, pues, nace Leviatán y Thomas Hobbes nos habla de la primera tesis del Estado, un Estado contractualista, donde todos nos ponemos de acuerdo, pero eso sí, dice Hobbes, ¿ah? Nosotros renunciamos a nuestra libertad, porque ya estamos en manos del Estado, que es representado por un rey, el que va a imponer el castigo, el que va a ser implacable al aplicar las leyes para meterle miedo al ser humano y el ser humano tranquilito cumpla con las cosas. Interesante porque miren, estas obras son históricas, pero hay que leerlas, hay que recordarlas porque todo nos lleva a una reflexión. Finalmente nuestra historia es cíclica y se repite y tenemos que saber todo este bagaje para poder entender por qué el constitucionalismo muchas veces no funciona. Entonces, en ese marco comienza a germinarse el primer constitucional.
el constitucionalismo inglés. Le debemos nosotros a los ingleses la formación, el desarrollo, los pilares fundamentales del constitucionalismo moderno. Sí, doctora Sara, Rousseau tiene otra tesis, todavía no llegamos a Rousseau, ahorita nos vamos a Rousseau, el contrato social de 1762. Él decía, no, el ser humano es bueno por naturaleza, también es la sociedad quien lo corrompe al hombre. Tenía una tesis totalmente diferente, pues, al señor Hobbes, que 100 años atrás había dicho, pues que no, que era al revés, el hombre en estado natural es malo. ¿Quién de los dos tiene la razón? A veces con todo lo que pasa, me inclino a pensar que Hobbes a veces tiene la razón. Pero bueno, eso es una opinión personal, ¿no? Nada, digamos, que yo impongo. Bueno, en ese trayecto, el siglo XVII, donde estalló la Guerra de los 30 años en Europa, hubo un país que no participó activamente. Y si lo hizo fue indirectamente, no se quiso involucrar y producto de ello, de no involucrarse en una guerra tan sangrienta que acabó, ojo, esa guerra de los 30 años acabó con el 50% de la población europea. Impresionante. Todos se desangraron ahí. Una cosa increíble, ¿no? Entre católicos y protestantes, una guerra religiosa. Fíjense ustedes. Por la religión, 50% de la población europea se desangró. Y hubo, ahí nació la famosa frase de el famoso cardenal de Richelieu, que era asesor de Luis XIII, y que él habló de la famosa razón de Estado. Cuando a Montesinos lo entrevistan y le dicen, oiga, usted mató a razón de Estado. ¿Y qué es la razón de Estado? Que el gobernante debe regirse por los intereses que le favorecen a su Estado, así se traicionen valores éticos o morales. Richelieu sacó esta famosa razón de Estado, porque Francia, por ejemplo, era católica y debió apoyar a España en la guerra de los 30 años contra el Sacro Imperio Romano que era protestante. Pero los franceses odiaban a los españoles. Eran una competencia, era una potencia que competía con ellos. Entonces el cardenal Richelieu le aconsejó a Luis XIII y le dijo, no, no nos unamos a los españoles. Oye, pero son católicos. No, unámonos a los protestantes, porque a nosotros, ¿qué nos conviene? Ir a los Habsburgo, ¿no? Y hundiendo a los Habsburgo, Francia crece. ¿Qué significa eso? Razón de Estado. Por eso Richelieu decía, soy católico, pero más soy francés. Miren su frase, ¿no? Soy católico, pero soy mucho más francés. Y ahí nace razón de Estado. Los franceses, en vez de unirse al bando católico, porque ellos eran católicos, se unen al bando protestante para hundir a uno de sus rivales, que era católico, los Habsburgo, que dominaban en Alemania y dominaban en España. Esa es la razón de Estado. Ahí aparece la tesis. Bueno, Gran Bretaña, como les digo, no participó directamente en la Guerra de los 30 años, pero allí comenzó a germinar sus propias revoluciones internas, que van a dar origen al constitucionalismo moderno. En 1215, en plena Edad Media, surge la Carta Magna de Juan Sin Pierre, este monarca que quiso desconocer las prerrogativas de la nobleza y la nobleza se rebela contra él y prácticamente lo pone de rodillas a que firme un documento donde el rey se comprometía a respetar los derechos de la nobleza. Y en 1215 ocurre algo histórico. Por primera vez un rey queda limitado en su poder a través de un documento, la famosa Carta Magna. Esta Carta Magna es el antecedente más antiguo de las constituciones. Tenían una lista de derechos fundamentales, pero esos derechos no eran para todo el pueblo inglés, eran solamente para los nobles. Posteriormente, ya en Inglaterra, estos derechos comienzan a ser reclamados por el pueblo inglés.
El pueblo inglés exige que esos derechos de la Carta Magna no solamente sean para los nobles, sino para todo el pueblo inglés. Y por allí, alrededor de 1610, en plena dinastía de los Estuardo, porque este es el siglo de los Estuardo, una famosa dinastía escocesa que llegó al poder en Inglaterra a inicios del siglo XVII. Y eran unos déspotas, ¿sabes? Eran unos tipos, ¿no? Que querían someter todo. La Carta Magna tenía 4 siglos de haberse firmado. Y claro, siempre venían los reyes queriendo romper ese pacto, pero los ingleses, los nobles, sobre todo los varones ingleses, se atrincheraban. Producto de la defensa de la Carta Magna, nace una institución que ahora es una de las instituciones más importantes dentro de un Estado. Y claro, muchas veces se ha degenerado y hoy en día, en la mayor, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial, es una de las instituciones con menor aprobación y legitimidad popular. ¿De qué institución estoy hablando? El Parlamento. Más o menos en el siglo XIV, producto de este atrincheramiento, de que los ingleses se atrincheran, los varones, sobre todo los varones ingleses, los nobles, para defender la Carta Magna de otros reyes, es que nace el Parlamento. Y a partir del siglo XV, más o menos, 1400, ese Parlamento comienza ya no solamente a incluir a los varones ingleses, sino también al pueblo, a la plebe también. Y entonces ahí la plebe comienza a reclamar que esos derechos de la Carta Magna también tengan que ser reconocidos para ellos, no solamente para los nobles. Por eso que en Inglaterra hay 2 cámaras, Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. Eso viene desde esa época, porque la Cámara de los Lores, ¿quiénes eran? Los ricos, los varones, los nobles. ¿Y quién era la Cámara de los Comunes? El pueblo soberano, el pueblo de a pie, los de la burguesía, los campesinos que también participaban en el Parlamento, ¿no? Ahora es algo simbólico, ¿no? Porque saben que Inglaterra sigue siendo monárquica, no, pero no monárquica absolutista, es una monarquía constitucional. El rey simplemente, o en este caso Carlos III, es una figura representativa, igual que su madre, ¿no? Isabel II, ¿no? Isabel. Bueno, la cosa es que en 1610 ya habían llegado los estuardos, y los estuardos no estaban dispuestos a respetar nada. Entonces ahí comienzan a surgir una serie de conflictos entre el parlamento y el monarca, donde por primera vez el poder judicial, los jueces, comienzan a tener protagonismo. En 1610 se da el caso de Edward Coke, el famoso juez inglés, que en este caso del doctor Thomas Boham, por primera vez le da la contra a una ley aprobada por el Parlamento y también aprobada por el rey. Y a través del habeas corpus que había nacido en la Carta Magna, Edward Coke inaplica una ley que, vuelvo a repetir, era aprobada por el Parlamento y por el rey a favor de los derechos fundamentales de este señor, que era un médico, Thomas Punk. Claro, Edward Cook nunca dijo que había hecho control difuso. Él simplemente dijo que una ley, por más que esté amparada por el rey y por el parlamento, no podía ir en contra de los derechos fundamentales de la Carta Magna de 1215. El caso del doctor Thomas Bonham, resuelto por Edward Cook, es el primer antecedente de qué cosa, señores, del control difuso, que después ya se va a consagrar en los Estados Unidos de Norteamérica un siglo después. Posterior a este caso, siguen los conflictos y aparece el Petition of Right en 1628. Este documento es el documento que amplía los derechos de la Carta Magna a todo el pueblo inglés, es decir, la libertad, la propiedad, la libertad de expresión, el derecho al debido proceso, el habeas corpus, son derechos que nacen en la Carta Magna y que a través del Petition of Right de 1628 se amplían a todo el pueblo inglés. Luego, en 1679, aparece la primera ley procesal constitucional de la historia, el Habeas Corpus Act. Es una ley que regulaba el habeas corpus de la Carta Magna, que es el mecanismo para defender la libertad.
En 1688 aparece el Bill of Rights. Mira, hay una la historia en inglés muy interesante, muy bonita. Eh, He tenido la oportunidad de leer hace poco un libro que hacía un resumen de todo lo que era la historia de Gran Bretaña. Y de verdad, pues, es una historia bastante interesante, sobre todo esta época, el siglo XVII, porque aquí Gran Bretaña podría haber dado la primera constitución de la historia, pero no se dio porque el autor intelectual de la constitución murió. En 1643, o sea, antes del Bill of Rights de 1688 y antes del Habeas Corpus Act, está en una revolución en Inglaterra, producto de que el rey, en este caso Carlos II, hijo de Jacobo I, no quería reconocer ni la Carta Magna ni el Petition of Rights, no quería reconocer nada. Entonces surge la figura del famoso Lord Protector Oliveiro Cromwell, que siendo de la Cámara de los comunes, del pueblo, se levanta contra el rey y dirige una revolución sangrienta que acaba en 1649, ¿saben con qué? Con la guillotina, con la cabeza en la guillotina del rey Carlos II. Lo decapitan a Carlos II. Y en ese momento cae el imperio, ya cae la monarquía y Olivero Cromwell proclama la República Inglesa. Por una vez en su historia, Inglaterra fue una república, en 1649. Y en 1653, Oliveiro Cromwell, que había sido nombrado Lord Protector, a él le dijeron que sea rey. Y él dijo, no, no tiene sentido. Si estoy cayendo a la monarquía, ¿cómo voy a cumplir el rey? No, yo voy a ser el protector de la nación. Y lo nombran el Lord Protector, una especie de Napoleón Bonaparte, ¿no? Cuando Napoleón también se hace llamar el primer cónsul, ¿no? En 1799, antes de... Napoleón sí se fue y se convirtió en emperador, a él no le tendió la mano cuando le ofrecieron la corona, él sí se mandó con todo. Cromwell no, fue más humilde, y tal vez su humildad fue el hecho de que terminara muerto, ¿no? Eh, Parece, dicen que lo envenenaron. En 1653, él da la orden para crear el Instrument of Government. ¿Qué cosa era el Instrument of Government? La primera constitución de la historia. Él decía que si Inglaterra iba a ser una república, tenía que tener una constitución escrita, con derechos fundamentales y con estructura del Estado. 1650. En 1659, Cromwell muere. Muchos dicen que lo envenenaron. Y al morir Cromwell, el Instrument of Government todavía no había entrado en vigor. Muere Cromwell, y miren cómo es la idiosincrasia de un pueblo. Los ingleses dicen, no, 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 no nos gusta la república. Queremos volver a la monarquía. Oye, pero lo decapitaron a Carlos II. No, pero está su hijo, pues, a Carlos I. Hay que traerlo a su hijo, que había huido a Francia. Y lo nombran a Carlos II rey. Inglaterra vuelve a la monarquía. Claro, lo nombraron con una condición de que respetara el Petition of Right y la Carta Magna. Él lo hizo a regañadientes, pero su hijo no, Jacobo II. Jacobo II, en 1688, no respeta absolutamente nada y entonces estalla otra revolución en Inglaterra, que conlleva a la caída no de la monarquía, pero sí de su poder absoluto. Lo derrocan a Jacobo II, asume Guillermo de Orange, un rey que traen del extranjero, específicamente era un rey holandés, y lo nombran rey con la condición de que respeten todos estos derechos. Y ahí aparece el Bill of Rights, la Carta de Derechos Fundamentales, más importante de Inglaterra. Ahí triunfa el Parlamento por encima de la monarquía. Y en 1689, entonces, Inglaterra o el Gran Bretaña se convierte en un gobierno monárquico parlamentario hasta el día de hoy, donde el Parlamento tiene un jefe de Estado que regula, jefe de gobierno, que realiza toda la política nacional, y un jefe de Estado que es el rey o la reina, que simplemente es una figura decorativa, que representa al Estado a nivel internacional, pero no tiene
la regulación de la administración pública, ¿no? Entonces, ahí nace esto. Pero en ese interín, en esta gran revolución de 1688, donde cae Jacobo II y viene otro rey a reemplazarlo, había un personaje que analizó muy bien la historia de su país. Es considerado el padre del liberalismo político y uno de los hombres que más contribuyó al constitucionalismo moderno, John Locke. Locke en 1689, en pleno caos de la revolución que había estallado en Inglaterra, escribe su obra El Tratado sobre el Gobierno Civil. Y en esta obra, tres cosas aporta Locke. Primero, él considera que efectivamente el Estado nace producto de un contrato social. Sigue con la tesis del contractualismo. Segundo, que hay un derecho fundamental tan importante como la vida, que todos tenemos que proteger y respetar, el derecho a la propiedad. Y por ahí, a partir de la tesis liberalista política, nace también el liberalismo económico, ¿no? John Locke es el iniciador porque de ahí va a venir Adam Smith con la riqueza de las naciones, también unos años después, basándose en el liberalismo político de Locke. Y tercero, Locke dice de que para evitar que el poder se concentre en una sola mano, debe dividirse. Por primera vez se habla de una división de poderes. Claro, Locke no le llama división de poderes, simplemente habla de un divisionismo, de una situación en donde el poder tiene que estar compartido. Quien le pone el nombre de principio de separación de poderes va a ser el francés Montesquieu, unos años después. Pero es Locke el que por primera vez habló de que debía haber un poder ejecutivo, legislativo, y claro, en ese momento no habló de poder judicial, sino de poder federal, una suerte de poder encargado de declarar la guerra y firmar la paz. Montesquieu ya lo va a rectificar después. Pero es Locke, con toda esta historia resumida del constitucionalismo inglés de su país, que ya deja sentado cuál iba a ser el derrotero del constitucionalismo moderno. Avancemos, estimado Reader. Y producto del constitucionalismo inglés viene el constitucionalismo francés. Mientras que Inglaterra en este siglo XVII se había alejado totalmente de Europa continental porque estaba sumida en sus revoluciones, en la consagración de sus instituciones y de su constitucionalismo, Francia, a inicios del siglo XVIII, el famoso siglo de la Ilustración, venía con toda la monarquía absolutista a toda máquina. Ahí el rey era sacrosanto. Estaba el famoso Luis XIII, que había comandado a Francia en la Guerra de los 30 años, un siglo atrás. Luego vino su padre, el famoso Luis XIV, el famoso Rey Sol, que llevó a Francia a ser una de las potencias, si no la potencia del siglo XVII más importante y poderosa de Europa. Luego vino Luis XV, el bisnieto de Luis XIV, el famoso rey ilustrado, que no tenía pues las habilidades de su antecesor, de su bisabuelo, pero que era un tipo muy inteligente, porque estamos en la época de la Ilustración. Luis XV fue contemporáneo de Pedro el Grande, de Catalina la Grande, de Rusia, de Federico el Grande, de Prusia, y de tantos, de Adolfo, del rey Adolfo de Suecia, Adolfo XII de Suecia, grandes reyes que eran muy ilustrados, que tenían mucha cultura, pero ya el constitucionalismo inglés, las ideas habían cruzado el famoso Canal de la Mancha, ¿no? Que separa a Gran Bretaña y Europa. El término Canal de la Mancha, ¿no? Es un término incorrecto, una traducción incorrecta, ¿no? Canal de la Manga, ¿no? Y man significa manga. No sé por qué, quién ha sido, y Marco Aurelio de Negri decía siempre, no sé quién diablos ha traducido mal el francés, es canal de la manga, canal de la manga significa canal de la manga, o sea, una manga, no canal de la Mancha, no sé dónde han sacado eso del canal de la Mancha, pero se ha quedado como canal de la Mancha.
Entonces, las ideas habían cruzado el famoso Canal de la Mancha, que no debe ser mancha, sino manga, y ya habían comenzado a germinar en Europa, sobre todo en Francia, ¿no? Pensadores como Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, Montesquieu, Sieyes, Condorcet, algunos de ellos que van a ver la revolución, comienzan ya a propagar las ideas inglesas de la separación de poderes, la tesis contractual, del límite al poder político. ¿Por qué? Porque cada vez la monarquía caía más en decadencia y esa decadencia se mostraba ya en contra del clamor popular. El pueblo ya comenzaba a disgustarse. Una dictadura que no sirve para nada, donde todo es corruptela, donde todo es corrupción, donde todo es delincuencia. Bueno, la gente, pues, ningún gobierno lo va a hacer por eso. Estaba germinando una revolución. Montesquieu, en 1748, había escrito El espíritu de las leyes, una obra monumental donde él había aportado dos principios elementales. El principio de legalidad, se acabó el gobierno de los hombres, debe existir y priorizarse el gobierno de las leyes, y habla del principio de separación de poderes, por primera vez. Esto, Montesquieu, en fin de la ley que no ha leído, esto él lo hace solamente en un capítulo, el capítulo 6, libro 11 de su obra. Nunca creo en la historia, y eso lo hablábamos con los profesores de Derecho Constitucional, yo nunca he conocido un capítulo que es de 2 hojas de un título de una obra más famosa que la del espíritu de las leyes. Porque solamente en este capítulo 6 del título 11 él habla del principio de legalidad y el principio de separación de poderes, haciendo alusión al constitucionalismo inglés. Todo el mundo, el espíritu de las leyes, sí, pero todos se concentran en esa sola hoja, en esas 2 caras nada más, que son, como les digo, es la parte de una obra más importante que cualquier otra parte de cualquier otra obra de connotación histórica que se haya podido conocer, ¿no? Impresionante, 2 hojas y cambió para siempre la historia de su pueblo, con el principio de legalidad y el principio de separación de poderes, del espíritu de la ley. Pero luego viene Rousseau también, uno de los grandes expositores de la ilustración. Rousseau escribe el contrato social en 1762, o sea, unos 14 años después de Montesquieu. Y él tiene otra tesis diferente a la de Hobbes, ¿no? No, el hombre es bueno por naturaleza. Es la sociedad que lo corrompe. Y miren, a diferencia de Locke, que habla que el derecho a la propiedad es uno de los derechos más importantes del ser humano, en su obra el Tratado sobre el Gobierno Civil de 1689, el señor Rousseau le echa la culpa de todas las desgracias del ser humano, adivinen a qué cosa, a la propiedad. Él dice, la desgracia del ser humano empezó cuando alguien dijo, esto es mío y no es tuyo. Ahí comenzó la desgracia. Por eso que en ese conflicto, esto es mío, como hay pocos recursos para muchos, empieza la pugna. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que llegar a un acuerdo, un contrato social en donde todos dejemos algo de nuestros derechos, renunciemos a nuestros derechos a favor de algo, la voluntad general. Unos años después, en plena Revolución Francesa, en 1789, el famoso Joseph Emmanuel Sieyes escribiría su obra ¿Qué es el tercer estado? Lo tienen ahí, a Sieyes, y él diría en su obra, cuando el señor Rousseau habla del contrato social, está refiriéndose a una constitución. Y cuando el señor Rousseau habla de la voluntad general, se está refiriendo al poder constituyente, que es el poder soberano del pueblo.
Miren cómo entre ellos van nutriéndose, ¿no? Van nutriéndose. Entonces, ya con la obra de Montesquieu del 48 y con la obra de Rousseau en el 62, ya Francia comenzaba a oler que se acercaba una revolución. El famoso Voltaire, antes de morir, uno de también los más expositores de la Ilustración, cuando murió sus últimas palabras, está en una biografía, ¿no? Lo tengo ahí porque Voltaire es uno de los personajes de esta época más controversial, ¿no? Un tipo muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, pero no llegó a ver la Revolución Francesa porque murió unos 8 o 10 años antes. Pero sus últimas palabras, ¿saben cuáles fueron? Su lecho de muerte de Voltaire. Voltaire dijo, no huelo la muerte, huelo a una revolución. Se aproxima una revolución. Fueron sus últimas palabras. Y estaba en todas horas. Luis XVI era un gobernante inepto, un tipo un torpe, un bueno para nada. Se había casado con una esposa como María Antonieta, que también era una mujer ambiciosa, egocéntrica, no le importaba nada. Había llevado a la debacle al Estado francés. Francia se sumía en la pobreza, tenía guerras con todo el mundo, no había plata, pero en el Palacio de Versalles se daban unos banquetes y unos lujos los políticos, muy parecido a lo que sucede ahora, ¿no? Mientras que el pueblo se muere de hambre, todo, no, no les importa nada y se dan unos banquetes y se dan unos lujos. Y cuando a María Antonieta, la reina, le preguntaron, oiga, señora María Antonieta, la gente no tiene para comer pan. La respuesta a María Antonieta fue, que coman tortas, pues. Miren esa respuesta, ¿no? No tienen para pan, bueno, coman tortas. Eso ya provocaba una indignación total y la revolución fue sangrienta. Estalló en 1789 y llevó a la guillotina a Luis XVI y a María Antonieta en 1791 y luego vino el gobierno del terror con Robespierre y llega Napoleón en 1799 y en 1804, listo, se acabó todo Estado de Derecho, volvemos al Estado monárquico imperial, ¿no? Como le llamaba el emperador Napoleón Bonaparte. Bueno, pero ese interín es importante porque la Revolución Francesa marca un hito en la historia. Efectivamente, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, como ustedes pueden ver. Ah, sí, pues acá tenemos una María Antonieta también, ¿no? En el palacio que dice que con 10 soles se puede comer, ¿no? Ya, miren cómo es la historia, ¿no? Cómo es la historia. Pero vean que esto provoca indignación. Por eso hay que preocuparnos. El pueblo no es tonto. El pueblo acumula, acumula, acumula y en algún momento puede estallar algo muy sangriento, muy revolucionario, porque es así. La historia lo demuestra. Miren cómo estalló la revolución en Francia. Sangrienta, fue sangrienta, terrible. Entonces, ahí germina la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Se reúne el Parlamento francés y deciden crear la segunda constitución en la historia, porque Estados Unidos ya se les había adelantado 4 años antes. Aparece la Constitución de 1791 y con la Constitución de 1791 nace el Estado legal de derecho. Hay una diferencia entre Estado legal y Estado constitucional, ojo, muy importante. En el Estado legal existe una constitución, pero la constitución no es una norma jurídica. En los estados legales de derecho que aparecieron, por ejemplo, en Francia y luego se diseminaron por Europa y llegaron a Latinoamérica, porque Latinoamérica pues era colonia de varios países europeos, en el estado legal la constitución no es una norma jurídica, es una norma política, por lo tanto no tiene efecto vinculante. Oye, ¿y entonces cuál es la norma jurídica fundamental o principal en el Estado legal de derecho? La ley. La ley es la vedette. En Francia no surgió el Estado constitucional. En Francia surgió el Estado legal de derecho. Emmanuel Sieyes, en su obra que es El Tercer Estado, como les digo, nos habla de la constitución y del poder constituyente, pero una constitución como norma política, nada más. Pero aparece de todas maneras
la problemática, la preocupación de decir, oye, si tenemos una constitución, alguien tiene que respetarla. ¿Cómo vamos a hacer para protegerla? Francia, en medio de ese caos, solamente en una década, desde 1791 hasta 1799, que Napoleón toma el poder como primer cónsul, tuvo la Constitución del 91, la Constitución del 93, la Constitución del 95 y la Constitución del 99. Cuatro constituciones en una década. Un desorden absoluto, con gobiernos radicales y sanguinarios como el de Robespierre. Ya cuando Francia va a dar su segunda constitución, la del 93, Emmanuel Sieyes, que había visto lo que había sucedido antes de la revolución, estaba durante la revolución y estuvo después de la revolución. Sieyes sobrevivió a Napoleón. Napoleón muere en 1821, justamente el año de la independencia del Perú. Y Sieyes siguió vivo, murió en 1831-32. Sieyes vivió una época impresionante, vivió el antes, el durante y el después. Y Sieyes en el 93 dice, oye, hay que proteger la Constitución porque no vamos a estar haciendo y deshaciendo constituciones. Y él crea un órgano, da una idea, ¿no? De un órgano encargado de proteger específicamente la Constitución. Y a ese órgano él le llamó el Juri Constitucional, que traducido al español podría ser el órgano de justicia constitucional. Oye, ¿el primer antecedente del Tribunal Constitucional? Sí, el primer antecedente del Tribunal Constitucional fue de Emmanuel Sieyes. Claro, nunca le hicieron caso, casi lo botan por la ventana de la Asamblea porque dijeron, oye, ¿cómo es posible que estás duplicando? Acá solamente hay tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, ¿de dónde me sacas tú un órgano adicional? Bueno, entonces la idea quedó ahí, pero ya se hablaba de un control constitucional para defender la Constitución. No fue de carácter jurisdiccional, porque no le dieron la oportunidad a Sieyes de materializar su idea, pero sí fue un control político. Se le encargó al propio Parlamento, como órgano político, de respetar la Constitución. Y ahí se construye el constitucionalismo francés. Siguiente diapositiva, estimado Reader. No quiero pasar, ya nos pasamos 10 minutos, pero voy a correr un poquito porque, bueno, no es tanta información, pero es interesante porque esto es, digamos, la parte neurálgica y fundamental de este curso que ustedes van a tener. A partir de ahí ya van a tener claro muchas cosas. Viene el tercer constitucional, el constitucionalismo norteamericano. Estados Unidos, que fue colonia de Gran Bretaña, no solamente bebe sus fuentes de Gran Bretaña, sino también bebe las fuentes del constitucionalismo francés. Hace una combinación, pero también es original, aporta cosas importantes. Y eso es un ejemplo del constitucionalismo norteamericano. No se queda solamente en copiar, copia lo que considera pertinente para su realidad y lo que no lo deja. Y en lugar de ello, crea, crea. Estados Unidos, luego de la guerra con Gran Bretaña y de independizarse, las famosas 13 colonias, fue tajante en decir de que ellos no podían copiar todo de su antigua metrópoli, que tenían que ser creadores. En ese sentido, ellos dicen, mientras que en Gran Bretaña ellos se rigen por una constitución consuetudinaria, que ya hemos dicho que es un conjunto de documentos, nosotros somos 13 colonias, pensamos diferente, tenemos intereses diferentes, pero queremos algo que nos una. Entonces hay que crear una constitución escrita. Probablemente se hayan acordado del antecedente de Oliveira Cromwell, del Instrument of Government de 1653. Claro que sí, pero como dijimos, Gran Bretaña perdió la gran oportunidad de ser el primer país de otorgarse o darse una constitución escrita. Estados Unidos no perdió tiempo, lo hicieron. Y el 17 de septiembre de 1787, después de haberse realizado el Congreso de Filadelfia, los Estados Unidos se independiza en el 76. Casi 10 años después, en 1787, crea la Constitución
la primera constitución de la historia, la Constitución de Filadelfia. Thomas Jefferson, que fue el tercer presidente norteamericano, acuérdense que el primero fue George Washington, el segundo fue John Adams, el tercero fue Thomas Jefferson y el cuarto fue eh, James Adams, ¿no? Bueno, Jefferson, que fue uno de los representantes de la colonia, en el Congreso que sí estaba Jefferson, estaba Alexander Hamilton, estaba Washington, estaba Benjamin Franklin, estaba Thomas Paine, estaba John Jay. Oye, mentes brillantes que creo que tuvo suerte Estados Unidos de que todos hayan coincidido en esa época, ¿no? Toribio Pacheco en su obra que les he recomendado lo dice, ¿no? Estados Unidos tuvo una suerte impresionante porque en el momento que surgió como país, tuvo las mentes más brillantes de su historia, que justo estaban ahí. Y se hablaba de la discusión de la Constitución, cuántos artículos iba a tener. Y miren el pensamiento preclaro de Jefferson. Jefferson levanta la mano y dice, señores, aquí no se trata de cuántos artículos tiene que haber. ¿Saben por qué? Porque el ser humano, dice Jefferson, tiende a discrepar, tiende a ser diferencial. Nunca vamos a estar de acuerdo. Y si queremos que una constitución nos trascienda en el tiempo y que las generaciones venideras la tomen como ejemplo, necesitamos dar una constitución con poquísimos artículos y artículos donde todos estemos de acuerdo y tengamos la seguridad que las generaciones que vienen también lo van a estar. ¿Por qué? Porque Jefferson tenía una definición de constitución que a mí me parece espectacular. Cuando le preguntaron, cuando era presidente, qué cosa era la constitución, él dice, la constitución es algo muy simple. Es el sentido común del pueblo plasmado en una norma jurídica. El sentido común del pueblo plasmado en una constitución. Ahí, increíble. Miren esa simbiosis entre lo formal y lo real. Por eso que Estados Unidos, su constitución nunca la ha cambiado en más de 200 años de historia. La ha reformado, sí, mediante enmiendas, tiene 27 enmiendas, pero sigue siendo la misma. ¿Y cuántos artículos creen que tiene la Constitución norteamericana? 7 artículos. Porque solamente se pusieron de acuerdo en 7 cosas. Y tuvo razón, Dios. Eso es como para que nosotros también pensemos, ah, una Constitución tiene que tener 500 artículos. No, señores, los artículos, tiene que ser algo muy puntual. Para eso están las leyes y la jurisprudencia, para que la desarrolle. Si vamos a tener una constitución detallada, no vamos a tener una constitución pues de 10 tomos, ¿no? Nadie la va a cumplir, nadie la va a conocer, ¿no? En eso Estados Unidos fue realmente asertivo. Fueron sus grandes mentes claras y lúcidas de esa época, ¿no? Igual cuando decidieron qué cosa, qué forma de Estado ser. Inglaterra era un Estado monárquico. Las 13 colonias, oye, ¿somos monárquicos o republicanos? Comenzó la discusión, ¿monárquicos o republicanos? Decía que luego de la discusión, Benjamin Franklin, que había sido discípulo de Charles de Secondat, de Montesquieu, que había estado mucho tiempo en Francia, Benjamin Franklin sale de la conferencia y había mucha gente alrededor esperando, ¿y qué somos? ¿República o monarquía? Y una señora se le acerca y le dice, señor Franklin, ¿qué se decidió? Ah, le dice Franklin, somos una república, pero en la medida que sepamos conservar. Miren ustedes la palabra Franklin. Somos una república, hemos decidido por la forma republicana, pero en la medida que sepamos conservar. Bueno, decía entonces que los norteamericanos ya se habían adelantado a Estados republicanos. Nunca en la historia había habido una república. Ellos fueron los primeros. En la Declaración de Independencia, los norteamericanos dicen que hay 3 derechos elementales que todo ser humano debe proteger, que todo ser humano debe proteger y respetar. El derecho a la vida, el derecho a la libertad, y ojo con este tercer derecho, el derecho de la búsqueda de la felicidad.
La felicidad para los norteamericanos es un derecho, está en su declaración de independencia, ¿no? La búsqueda de la felicidad. Bueno, ahora con los avances tecnológicos, la nanotecnología, la inteligencia artificial, se está diciendo que la felicidad puede ser un derecho, ¿no? Ya se ha descubierto que hay ciertos químicos que en el cerebro funcionan que nos otorgan la felicidad. Claro, la felicidad opera por contraste, ¿no? El famoso literato alemán Wolfgang Goethe, que vivió como 85 años, ¿no? Goethe, pues el autor del Fausto, del joven Werther. Su amigo a esa edad, Ackerman, lo había entrevistado y están los diálogos, ¿no? Los diálogos de Ackerman con Goethe, con Goethe. Vamos a continuar. Les decía pues que el derecho a la felicidad es uno de los derechos que está consagrado en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Pero en esa época también, en 1789, o sea, 2 años después de dada la Constitución norteamericana, aparece un semanario muy importante llamado El Federalista, que escribían entre ellos Alexander Hamilton, Thomas Jefferson, John Jay, y en donde ellos comienzan a estudiar la constitución escrita que tenía. Y Alexander Hamilton, en la edición número 78 del Federalista, en 1789, o sea, 2 años después de dada la constitución norteamericana, él comienza a decir lo siguiente: nuestra constitución no solamente es una norma política, sino también es una auténtica norma jurídica, norma política y norma jurídica. En consecuencia, ¿quiénes son los intérpretes de las normas jurídicas? Los jueces, dice él. Muy bien. Si los jueces son los intérpretes de las normas jurídicas y la Constitución es una norma jurídica, ¿quién debe ser intérprete de la Constitución? El juez. Muy bien. Entonces, dice él, si mañana hay un conflicto entre Constitución y ley, debe priorizarse la Constitución. ¿Y quién es el encargado para priorizar eso? El juez. Y acá no se trata de que el juez esté por encima del legislador, no. Lo que se trata es que la obra del poder constituyente siempre tiene que estar por encima de la obra del poder constituido. Y ahí están los jueces para hacer valer eso. Miren, 1789, Hamilton, en la edición del Federalista número 78, ya nos hablaba de la Judicial Review of Legislation, o sea, del control difuso. No le había puesto el nombre, porque tienen que pasar unos años, específicamente tienen que pasar 14 años, para que en el caso Marbury versus Madison, el caso más célebre, más famoso de todos los tiempos, el señor John Marshall, juez de la Corte Suprema, inaplique una ley contraria a la Constitución y le ponga nombre a eso: Judicial Review of Legislation. Por eso que cuando en Estados Unidos se pregunta quién es el creador o el padre del control difuso, no te dicen solamente Marshall, te dicen el binomio Hamilton-Marshall, porque Hamilton lo definió y Marshall lo llevó a la práctica en el caso Marbury versus Madison. Ahí aparece el control difuso. Miren la cantidad de cosas que Estados Unidos aporta al mundo. Siguiente diapositiva, por favor, Reader. Muy bien. Llegamos de nuevo al constitucionalismo de Europa en el siglo XIX. Europa seguía con el Estado legal de derecho. Estados Unidos, desde 1789, o sea, desde sus inicios, fue un Estado constitucional. No fue un Estado legal. ¿Por qué? Porque ya les dije que los norteamericanos consideran a la Constitución no solamente como norma política, sino como una auténtica norma jurídica. Los europeos no. Pasó mucho tiempo para que eso cambiara. El Estado legal de derecho de los europeos conllevó, ahorita vamos a ver la diferencia, no se preocupen, conllevó a que la ley se superpusiera, primara, aplastara a la Constitución. Y el Parlamento en Europa se convirtiera en el órgano omnipotente, en el órgano degenerado, en el órgano que no respetaba nada, muy parecido a lo que vivimos ahora, ¿ya? Entonces, eso va a llevar tarde o temprano al auge de los gobiernos
absolutistas en el mundo. A inicios del siglo XIX, los gobiernos absolutistas, ya con los parlamentos corrompidos, comienzan a subir. Por ejemplo, ¿no? En Alemania, el nacionalsocialismo con Hitler, en España, Franco, en Portugal, Salazar, en Rusia, Stalin, en Italia, Mussolini. El parlamento corrompido le otorga el poder absoluto a los dictadores. En ese espacio, Kelsen se da cuenta de que el parlamento se había degenerado y que tenía que haber alguien que protegiera la Constitución jurisdiccionalmente. Y en 1920 aparece el primer tribunal constitucional de la historia, el Tribunal Constitucional Austriaco, creado por este señor Hans Kelsen, discípulo de George Jelinek y uno de los 4 constitucionalistas más importantes del siglo XIX. Claro, tuvo una competencia, Carl Schmitt. Schmitt, otro de los grandes constitucionalistas, nunca estuvo de acuerdo con Kelsen y él creía, fíjense, que el presidente de la República debería ser el guardián de la Constitución. Hubo una pugna ahí entre tribunal y presidente. Pero bueno, triunfó Kelsen, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. A partir de allí, después de la Segunda Guerra Mundial en 1945, los estados se dan cuenta de que los derechos no solamente podían ser protegidos en manos de los países, sino que tenían que haber órganos internacionales de protección de estos derechos. Y entonces surgen las Naciones Unidas y todo el derecho internacional de los derechos humanos. Miren, la aparición del Estado constitucional en Europa da origen también al derecho internacional de los derechos humanos, donde los derechos fundamentales no solamente van a ser protegidos internamente, sino también van a ser protegidos internacionalmente. La ONU, que nació como la Organización de Naciones Unidas y que hoy está tan venida a menos, fue una idea que tuvo uno de los más grandes filósofos de todos los tiempos, ¿no? Emmanuel Kant. Kant en La Paz Perpetua, una de sus obras más importantes, junto con la crítica a la razón pura y todo, él creía en un sistema internacional, ¿no? En un sistema internacional importante. Cuestionadas, sí, cuestionadas. Sí. Miren que acuérdense que los BRICS ya quieren formar su propia organización internacional. Y con eso yo creo que si eso va a pasar, yo ya pienso que, miren, los científicos han dicho que en los próximos 20, 30 años, la historia de la humanidad se va a decidir. O pasamos la singularidad o nos vamos al ocaso. Y yo cada vez me convenzo que esas 2 alternativas están muy cercas y nosotros vamos a ser testigos de ello. Porque la amenaza de una guerra nuclear, cambio climático, pandemias, son amenazas muy, muy, muy notorias. Y el ser humano lastimosamente no aprende, ¿no? De sus errores. Eso es un terrible problema. La Liga de las Naciones o la Sociedad de Naciones también cuando cayó la Segunda Guerra Mundial. Cae la ONU y agárrense porque el mundo quedaría también en una situación de una selva, entre todos contra todos y va a imperar la ley del más fuerte. Y con una China que no cree en derechos humanos, olvídense de eso, ¿no? Realmente. Bueno, sí, pues podríamos decir que está escrito en la Biblia, ¿no? Para los creyentes, creo que sí, bueno, son muchas cosas, ¿no? Bueno, pero a partir de la Segunda Guerra Mundial, el Estado legal de derecho cambia a un Estado constitucional, con la protección de los derechos a nivel interno y a nivel internacional. Siguiente diapositiva, estimado Reader. Con todo ello, todo ello es fuente del constitucionalismo peruano. Si hablamos del constitucionalismo peruano, nosotros nos remontamos a la Constitución de Cádiz de 1812, ¿no? La Constitución de Cádiz es el antecedente de nuestras constituciones, y podríamos decir que también la Constitución de Bayóvar de 1808. Bueno, muchos consideran que no, porque fue una constitución bajo la égida de un dictador, Napoleón, que había conquistado España, pero la Constitución de Cádiz es una constitución importante porque a través de esa constitución
los peruanos adquiríamos el mismo rango, el mismo estatus de ciudadanos españoles, ¿no? No voy a entrar acá en cuestiones históricas porque muchos consideran que había mucha gente entre ellos. Yo considero que no queríamos la independencia, que queríamos de repente ser parte del territorio español ultramar y que, bueno, la independencia finalmente fue germinada por extranjeros, ¿no? Acuérdense que en las batallas de Junín y Ayacucho, quienes pelearon al lado de Simón Bolívar en el ejército patriota, el 80% era extranjero, colombianos, argentinos, chilenos, ecuatorianos que luchaban por su independencia. Y en el ejército realista, el 80% eran peruanos. Entonces, es una cuestión para la historia. Pero la Constitución de Cádiz representa un hito importante. Es más, hubieron representantes peruanos, acuérdense de Vicente Morales y Duárez, el famoso y pensador Blas Ostolaza. También estuvo Dionisio Inca Yupanqui, descendiente de Tupac Yupanqui, una mente muy preclara, ¿no? Entonces, bueno, formaron parte de representantes de las Cortes de Cádiz. Luego vino la Constitución de 1823, que ya es la primera constitución peruana, y las otras 11 constituciones, ¿no? 12 constituciones, de 1823 hasta 1993, pasando por la famosa Constitución del 79, que hace la aparición por primera vez del Tribunal de Garantías Constitucionales, y la Constitución del 93, que sigue recogiendo al Tribunal Constitucional con procesos constitucionales y un modelo dual o paralelo, ¿no? Donde juntamos el modelo difuso, a través de el cual los jueces defienden la Constitución, pero también el modelo concentrado, donde es el Tribunal Constitucional el que, entre comillas, defiende nuestros derechos en la Constitución. A veces uno habla y dice qué bonito suena todo, ¿no? Pero en la realidad todo suena o se ve tan diferente, pero bueno, esa es la realidad. Y vamos a la última diapositiva, estimado reader, donde vamos a concluir con las características de este constitucionalismo moderno, ¿no? Según Ricardo Guastini, la constitucionalización de un ordenamiento tiene las siguientes condiciones. Se habla de una constitución rígida, la garantía jurisdiccional de la Constitución, es decir, un modelo que puede ser difuso, concentrado, de protección de la Constitución, la fuerza vinculante de la Constitución, lo que vendría a ser la vinculancia in toto, es decir, que la Constitución vincula u obliga a todos en todo, la interpretación conforme de las leyes, o sea, que las leyes se sometan y se subordinen a la Constitución, y finalmente, la influencia de la Constitución sobre las relaciones políticas, ¿no? Todo es transversal. La Constitución es invasiva, invade a todo, al menos en teoría. Otra cosa es la realidad.